Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Programa Anual de Conferencias 2022 bajo el lema Prospectiva y Políticas Públicas, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica PRONAPTEC, de la Dirección Nacional de Estudios de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo. En esta oportunidad me acompaña Javier Vitale. Buenos días, Javier. Hola, buen día a todos y todas. Un gusto saludarte, Adriana, y acompañarnos nuevamente en este segundo encuentro del ciclo de conferencias anuales 2022. Saludamos también a quienes nos van a acompañar a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. El día de hoy nos convoca la segunda conferencia sobre transición energética a cargo de 3 destacados disertantes, entre ellos Sol Pedre, gerenta del área CAREN de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diego Roger, director de biocombustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, y Víctor Doña, presidente de Energía Provincial del Estado de la provincia de San Juan. También contarles una muy buena noticia, que esta actividad se enmarca en el programa INAP Futuro. El Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, incluyó al ciclo de conferencias como actividad transversal de capacitación para la Administración Pública Nacional. Agradecemos al INAP por sumarse a esta iniciativa. Invitamos a todos los que se anotaron por el INAP y quieren acreditar los puntos a que pongan en el chat su nombre y su DNI, así nos queda el registro de la asistencia. De esta manera, las instituciones convocantes les dan la bienvenida al Programa Anual de Conferencias 2022. Adriana. Recordamos las reglas de juego. Los expositores tienen de 15 a 20 minutos para dar su disertación. Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas que serán seleccionadas y trasladadas al expositor final de su disertación. A través del chat del Zoom pueden realizar sus preguntas y comentarios a los expositores. Para evitar congestionamiento en el chat, se solicita escribir solo preguntas o aquellas reflexiones y aportes de utilidad para la construcción de ideas. Tanto expositores como participantes mantendrán un diálogo de respeto a las opiniones vertidas. Al igual que las preguntas, los expositores brindarán respuestas breves y concisas. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a comenzar con la primera exposición a cargo de Sol Pedre. Ella es gerenta del área CAREN de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora principal del Centro Atómico Bariloche, doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Sol, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy acá viendo por compartir bien la pantalla. A ver si puedo. Estamos viendo la presentación, pero si podés ponerlo en modo presentación, mejor. Ahí va. Perfecto. Ahí está. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Aclaro que no soy un experto en transición energética, pero bueno, intentaremos aportar por lo menos desde la visión desde el proyecto CAREN y en lo que pueda desde el sector nuclear argentino, que es un sector muy importante, tanto por su desarrollo tecnológico como por lo que debe aportar a la transición energética en nuestro país y en el mundo. Solo para que se den una idea, así, ahí va. Bueno, están viendo un poco, por si no conocen, realmente es un sector con mucha inserción en nuestro país, pero la verdad que para la fuerza y la potencia que tiene es bastante poco conocido. Ahí hay una imagen un poco que muestra que básicamente hay actividades nucleares en prácticamente todas las provincias del país. Tenemos
6 reactores de investigación o de producción de radioisótopos y uno en construcción. O sea, estos son reactores que sirven para investigación, pero también para producción de radioisótopos para medicina nuclear. 3 centros atómicos, yo estoy en el Centro Atómico Bariloche, así que por eso también la conexión es inestable, pero también tenemos 2 centros atómicos en Buenos Aires y Buenos Aires en el 6 en Constituyentes, 3 centrales en operación, bueno, en fin, planta, digamos, minería, planta de radiación, y Instituto de Formación Académica. O sea, realmente es un sector con mucha potencia. A ver si, ahí va. Bueno, esto es para que vean un poco la experiencia que tenemos en particular en reactores nucleares. Digamos, arriba está, en la línea de arriba están todos los reactores nucleares que están que están en la Argentina, empezando en 1958 con el primer reactor experimental de Latinoamérica, y con una, como verán, toda una línea de avances, digamos, pasito a pasito, de ir acumulando calificaciones y cualidades tecnológicas e industriales. Y en la línea de abajo hay una línea muy interesante que son los reactores que hemos exportado a la fecha, principalmente con INVAP, digamos, en consonancia con la CONEA, ¿no? Realmente, por eso digamos, es realmente una experiencia muy grande, y lo que ha caracterizado, bueno, y en negrito lo que se ven ahí son las 3 centrales nucleares de potencia que tenemos hoy. Atucha 1, que se puso en línea en 1974, lleva 48 años ininterrumpidos de generación eléctrica en la Argentina, realmente increíble. Atucha 3 en Embalse en 1983, y finalmente Atucha 2 en el 2014. Bueno, se nota en la línea histórica el hueco, digamos, el hueco de 20 años del menemismo, si se quiere. Está bien clarita en la línea histórica, así que es interesante verlo así, de esta manera, y es exactamente lo que le pasó un poco a Atucha 2, ¿no? O sea, el fin de Alfonsín y todo el menemismo, que fue una época de mucha destrucción del sector nuclear y del país en general, me parece. Lo que me parece que es importante tener en cuenta, y creo que es una de las claves, de las cosas que tiene para enseñar, si quiere, el sector nuclear en sus 70 años de experiencias de la creación de la CONEA en 1950, es que en cada uno de los pasos que se fueron dando, lo que siempre se buscó fue maximizar la industria argentina, maximizar el trabajo argentino, y en ese sentido, cada uno de esos pasos, si bien por ahí no estaban en la frontera tecnológica mundial, estaban en la frontera tecnológica regional, y eran el paso razonable para dar en el momento para con las capacidades que ya habíamos acumulado. Eso creo que es una de las características que tiene el sector, y creo que es absolutamente base para estar hoy en día en el momento en el que estamos. ¿Y qué implica? No solamente todo lo que es el desarrollo en reactores nucleares, de investigación multipropósito, lo que es en cada una de las iteraciones digamos, de las 3 centrales de potencia que tenemos, incluyendo, si se quiere, la extensión de vida de Embalse, que empezó su planificación durante el gobierno de Cristina, y se ejecutó en el 2016 hasta el 2018, creo que se puso en línea. En cada una de las iteraciones hubo una integración nacional de los componentes mayor, al punto tal donde Embalse tiene una integración nacional del 90% de sus componentes metalmecánicos. O sea, realmente es muy alto lo que se ha logrado con esta acumulación sucesiva de capacidades tecnológicas y productivas. Otro punto fundamental en ese sentido es la independencia, digamos, la autonomía en el ciclo de combustible de uranio natural y agua pesada, para lo cual tenemos la planta industrial de agua pesada y todo un conjunto de empresas que nacieron de la CONEA, Dioxitec para la producción del dióxido de uranio, CONUAR y FAE para la producción de los combustibles, Nuclear Eléctrica obviamente para la operación de las centrales, bueno, e INVAP, que surgió, la primera que surgió, de donde salen todas estas exportación de reactores, y un montón de otras líneas que nacen de eso. Pero digamos, la independencia y la soberanía y la capacidad de producir el combustible nuclear en nuestras centrales completamente en la Argentina
es absolutamente fundamental porque nos da una independencia con respecto a la provisión de otros países, y por otro lado es un negocio bárbaro, porque imagínense que Atucha 1 están dándose 48 años, hace 48 años que hacemos de combustible en Argentina, y eso es un montón de trabajo y un montón de divisas ahorradas. Generalmente se calcula que el costo del combustible a lo largo de la operación de la central termina siendo el doble de la inversión original de la central, y hay que tener en cuenta que las centrales nucleares tienen una inversión de capital muy, pero muy fuerte. También obviamente tenemos otros desarrollos en área nuclear, todo lo que es medicina nuclear, que hay centros de medicina nuclear en muchas provincias del país. Bueno, hay un montón de desarrollos más de investigación de materiales y ese tipo de cosas que son los que en un punto cimentan que hoy podamos hacer el combustible nuclear en Argentina también, ¿no? O sea, son investigaciones de base que terminan en desarrollo tecnológico de manera muy, muy correcta. Bueno, esto es un poco para que vean dónde estamos, y básicamente el sentido de esto es decir, en función de todas las capacidades tecnológicas que hemos acumulado en estos 70 años de desarrollo, y la línea, digamos, la manera, que obviamente está en debate constantemente, ¿no? pero con esta línea rectora que fue ganando de desarrollo científico-tecnológico, pensando en las capacidades que poseemos y cómo ir escalándolas de a poco, y cómo influir en la producción, en la producción y el trabajo argentino, es que hoy llegamos a un momento, un salto que es cualitativo para el sector nuclear, que es la posibilidad de desarrollar nuestro propio reactor de potencia, que es el CAREM, que es el proyecto que yo dirijo. Pero antes de eso, tengo un par de transparencias más que agregué por el tema de la charla. Bueno, esta es donde están las centrales nucleares de potencia. Nosotros tenemos hoy en día estas 3 centrales que son de agua pesada de uranio natural, como ya comenté. Y esto es digamos, hablando de transición energética, obviamente un jugador fundamental en el sector nuclear es Nuclear Argentina, así que me tomé el atrevimiento de robarle 2 slides a presentaciones que hace José Luis Antunes, que es su presidente, para que tengan una idea más allá del CAREM, qué otros proyectos en cuanto a generación eléctrica hay hoy en día en el país. Y este es básicamente el plan que tiene Nuclear Argentina para los próximos, para hasta el 2030, en cuanto a la producción de electricidad de base nuclear. Uno es la extensión de vida de Atucha 1, como les dije, Atucha 1 ya tiene 48 años de operación, pero la idea es extenderle la vida, creo que por 20 años más. O sea, realmente cuando uno piensa en el sector nuclear, hay ya reactores que están, o sea, Embalse, que tenía 30 años de vida, ya extendimos 30 años más la vida recientemente, pero hay reactores en el mundo que ya tienen extensiones de hasta 80 años de operación. O sea, realmente son máquinas que están, digamos, que duran muchísimos años. Otro de los grandes planes de Nuclearéctrica es el desarrollo de Atucha 3. Esto ha salido mucho en los medios últimamente. Es la central de tipo de uranio enriquecido y agua natural de potencia que estamos negociando con los chinos. Bueno, de esto después, si quieren las preguntas, podemos hablar un montón. Yo creo que una cosa fundamental, sobre todo desde el punto de vista de la CONEA, y siguiendo la línea que comentaba antes de desarrollo tecnológico nacional, es que una condición precedente del contrato es que incluya la transferencia de la tecnología para la fabricación de los combustibles en Argentina, para utilizar todas nuestras capacidades de producción de combustible, y bueno, y aprovisionar esta central que andás a ver cuántos años dura, con trabajo nacional, con el ahorro de divisas correspondiente, y además con la independencia que implica poder tener nuestro propio combustible. Después está el proyecto nacional, como le llama Antunes, que sería el desarrollo de una central de tipo CANDU, igual que la de Embalse, teniendo en cuenta toda la experiencia que tenemos con ese tipo de centrales, y en particular las capacidades que hemos desarrollado, no solo desde el punto de vista de ingeniería, sino desde el punto de vista de la fabricación de componentes a partir de la extensión de vida de Embalse. El problema que tiene este proyecto es que necesita financiamiento. El chino viene con financiamiento chino, pero necesita financiamiento, y son inversiones muy, muy grandes. Pero efectivamente, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico nacional, tiene muchísimo sentido no dejar la línea de uranio natural y agua pesada de nuestras otras 3 centrales, y aprovechar
toda la experiencia que tenemos en este tipo de centrales. Bueno, y finalmente el almacenamiento en seco para los combustibles, de las cosas, y a esto se suma, en cuanto a generación nuclear eléctrica, el proyecto CAREM, ¿no? ¿En qué mundo? Bueno, esto voy a hablar poquito porque seguramente hay más gente que habla de esto, pero básicamente en un mundo que tiene compromisos de descarbonización muy importantes, porque bueno, no voy a decir lo obvio, realmente, digamos, si no empezamos a bajar las emisiones de dióxido de carbono, bueno, no tenemos demasiada esperanza como especie, digamos, ¿no? A mí me parece importante de esto, más allá de las cosas mundiales, este datito que está acá, o sea, las 3 centrales que tenemos hoy, que son el 7% de la matriz eléctrica del país, evitaron en 2021 la emisión de 4,7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y un tema fundamental, que creo que es un debate, pero se está aclarando a nivel mundial, es que cuando hablamos de descarbonización, el tema, la energía nuclear definitivamente es parte de la solución. O sea, básicamente, por supuesto que hay que ir hacia una matriz diversa, etcétera, y en ese sentido las renovables son fundamentales, pero cuando uno piensa en energía de base, básicamente, que sin emisión de CO2 tenemos la hidroeléctrica y la nuclear, y bueno, la hidroeléctrica, obviamente hay que usar las dos, pero la hidroeléctrica está determinada por la cantidad de ríos que uno tiene y las características particulares que tienen, mientras que la nuclear en un punto casi que no tiene fin. Por supuesto, sobre la base de usar todas las energías posibles y combinarlas de manera inteligente. Sobre todo de este tema tampoco sé demasiado, pero bueno. Creo que es claro que la nuclear es una energía que tiene que estar, lo cual nos pone en un lugar increíble, impensado cuando se empezó el desarrollo hace 70 años de este tipo de energía, que yo siento como que estamos en el lugar correcto en el momento adecuado, con todo el camino que hemos recorrido en energía nuclear, porque realmente tenemos muchas capacidades en el sector, en un momento donde la tendencia mundial incluye este tipo de energía de manera muy importante. Entonces, realmente, digamos, es un sector que hay que seguir alimentando y que estamos en un momento con las capacidades como para poder dar este salto, y en particular, bueno, ¿no?, en este tipo de reactores. Bueno, ahora sí me meto un poquito en el CAREM, pero está bueno, teniendo en cuenta cómo era la temática de este panel, hablar un poco más en general del sector nuclear, que es muy potente. El CAREM es un SMR, es Small Modular Reactor, es un reactor chiquito para producir entre 20 y 300 megawatts eléctricos, cuya idea es, bueno, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de la seguridad, con sistemas pasivos de seguridad. Tiene una idea de base que es tratar de poder en un punto fabricar más cosas en serie, si se puede. Esto es muy difícil de lograr en el sector nuclear, pero tratar de reducir los costos con esta idea más de fabricación en serie, de modularización, y toda una parte de incrementar la seguridad integrando más componentes dentro del recipiente de presión que en los reactores normales están afuera. En nuestro país, lo que tiene de bueno es que, para empezar, tiene el tamaño adecuado para lograr una altísima integración de los componentes de fabricación nacional, por el tamaño del recipiente de presión, por el tamaño del tenedor de vapor, por el tamaño de las cosas para nuestra industria. Facilita la amortización de capital porque uno requiere menos inversión, puede instalar 2 módulos, producir energía y con eso pagar los 2 módulos que siguen y así, y eso es muy importante en un país como el nuestro. Y además sirven para poner en lugares, si se quiere, alejados del país, y por lo tanto no tener que tener tanto cable, con el costo que se implica y con la pérdida energética que se implica. Un reactor, por ejemplo, como el prototipo que estamos haciendo en Lima, de 32 megawatts, puede alimentar una ciudad como Bariloche o un polo industrial. Y en realidad, otras ventajas que tiene a nivel mundial es que no solo tienen usos de producción de energía eléctrica, sino, por ejemplo, hay toda una cantidad de emisiones de dióxido de carbono que vienen de los procesos industriales, sobre todo en los países industrializados, que además son los que más emiten, que tiene más que ver con una posibilidad de, por ejemplo, calentar agua para distintos procesos. Eso no es factible en reactores grandes, pero sí es factible en reactores pequeños, tener un reactor nuclear que reemplace, si se quiere, las plantas carboneras que tienen ciertos polos industriales grandes,
Lo mismo para la producción de hidrógeno, que se llama hidrógeno rosa, lo mismo para desalinización de agua marítima, bueno, y también para calefacción urbana, que es muy útil en los países del norte. O sea, tiene además una versatilidad de aplicaciones que por ahí los reactores más grandes no pueden cubrir, digamos. Bueno, el CAREM, ahí les veo una fotito de la obra actual, lo estamos construyendo en Lima, al lado de Atucha 1 y Atucha 2. La idea fue empezar por un prototipo de menor escala, con la idea, bueno, ¿no?, de primero calificar el concepto de sus sistemas, porque tiene varios sistemas innovadores a nivel mundial, desarrollar las capacidades en la CONEA y los proveedores nacionales, teniendo en cuenta que veníamos de todo ese gap menemista. Esto empezó, digamos, en el 2006, con el relanzamiento del Plan Nuclear General, y bueno, realmente la situación en el sector era muy triste, y hubo que rearmar los equipos de ingeniería, volver a hacer una transición de conocimiento de gente de 70 años a gente de 40, digamos, bueno, y hasta construir los edificios donde hoy estoy sentada, por ejemplo. Y un poco la idea es poder tener nuestro propio diseño, incluir este tipo de centrales en nuestra matriz energética, y por supuesto repetir un poco el éxito que tuvimos con la exportación de reactores multipropósitos. Esto es un poquito una idea general, no sé cómo vengo de tiempo, me avisan si me estoy pasando mucho. Tenemos integrados de... Te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, tengo que ir muy rápido. Bueno, básicamente acá se ve un PWR clásico de los típicos reactores grandes. Dentro del CAREM tenemos integrados los generadores de vapor, los mecanismos de control, es autopresurizado, tiene digamos, circulación natural, y todo este tipo de sistemas pasivos de seguridad que se accionan aún sin intervención humana y sin intervención eléctrica, solo por gravedad, que los hace muchísimo más seguros, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Acá para que tengan un poquito la idea de cómo es, ahí se ve el recipiente de presión en azul, y todo lo que es la contención, que tiene, bueno, nada, hormigón reforzado y todo un recubrimiento interno con un liner de acero de 8 milímetros, y un poquito para que tengan una idea de cómo es la planta. El recipiente de presión tiene 11 metros de alto y 4 metros de diámetro, como para que se den una idea del tamaño, o sea, son cosas realmente pequeñas. Bueno, esto es muy importante, que es lo que venía antes, o sea, nosotros desde la CONEA somos los dueños del diseño, y efectivamente la ingeniería la estamos haciendo, digamos, el proyecto lo estamos llevando adelante completamente nosotros, o sea, tenemos tanto la parte de la ingeniería principalmente básica como detalle, pero también la obra y también toda la administración, que de un proyecto de este tamaño es realmente importante, ¿no? O sea, hoy manejamos directamente la CONEA aproximadamente 120 contratos con 900 personas trabajando. Se relanzó la obra civil a mitad del año pasado, y empezamos con la obra gruesa en enero de este año, y hoy en día están trabajando en Lima 450 personas en la obra, o sea, realmente estamos viendo un cambio en la pendiente, pero por supuesto tenemos un conjunto de proveedores nacionales muy importante, tenemos más de 1000 empresas argentinas que ya proveyeron servicios al prototipo, y nuestros principales contratistas, bueno, son Nuclear Eléctrica Argentina en la obra, Conuar y FAE para la fabricación de los internos, IMSA en la fabricación de recipiente de presión y otros componentes, y bueno, INVAP en algunas cuestiones de sistema de control de este estilo. Lo más importante de esto es que obviamente el objetivo es, a la finalización del prototipo, tener el 70% de integración nacional en sus componentes, y en eso estamos trabajando muchísimo con ADIMRA, la Asociación de Metalúrgicos de la República Argentina, con IMSA, con CONUAR, para todo lo que son los componentes metalmecánicos, y por supuesto el 100% de la ingeniería es nacional, tanto la ingeniería básica como la ingeniería de detalle. Tengo un video que voy a ver si puedo mostrar, que dura poquito, pero me parece que estaría bueno que lo vean. A ver, voy a tratar de... A ver. ¿Se está viendo ahí? Sí. A ver. ¿Se escucha todo? Bueno, este es el sitio, un poco del empezamiento, se ve medio con baja calidad. Es
Ese es cómo va a quedar cargo un poco con mejor calidad esto. Internet es medio complicada. Si no, después la van a poder ver A ver, voy a poner automática porque si no, no va a andar. Ahí va. Ese sería el edificio de la contención, como les decía antes. No, esto no va a andar. Bueno, después les dejo el link a YouTube, entonces les muestro la foto. Pero si tenés el enlace de YouTube, lo podemos difundir a través del... Si tenés el enlace de YouTube, Sí. lo podemos colocar Sí. en el chat del Zoom. Perfecto, ahí les comparto el enlace a YouTube. Termino, por las dudas tenía unas fotos para mostrarles. Esas son las fotos del edificio del reactor. Ahora creo que están viendo mi presentación. Sí. Ahí para que vean las últimas tareas de hormigonado. Como decía, hoy estamos con 450 personas trabajando. La obra civil está a cargo de Nuclear Eléctrica Argentina, pero bueno, nosotros tenemos toda la parte de supervisión en la obra. Ahí se puede ver, bueno, la contención, que es esto redondo que está acá, este cono, sí. Y arriba se ve lo que es de metal, es este liner, que es el liner de 8 milímetros de espesor, que lo fabrica CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos, que es una empresa justamente que nació de la CONEA y que tiene participación, la CONEA tiene participación en ella. El progreso estimado es del 70%, ahí se ve, bueno, un poco el edificio por donde se entra, que está en la maqueta, y la parte nuclear, el edificio nuclear. Y más o menos esto está pensado que se finalice el edificio en principio del 2024. Bueno, acá el liner de contención, que es esta lámina de 8 milímetros de espesor de acero que recubre internamente toda la contención para contener los gases en caso de accidente. Tiene un progreso estimado del 90% y está fabricado en CONUAR, como les estaba diciendo. Es realmente muy impresionante. Primero les recomiendo que vayan, es muy impresionante entrar a la contención del reactor, es muy impresionante entrar a las piletas supresoras, así que y estamos más que contentos de recibir visitas. Son lugares que después nunca jamás se van a poder volver a entrar, y es realmente muy impresionante ver cómo se coloca y se suelda con la precisión una chapa de 8 milímetros de 30 metros de diámetro. Realmente bastante increíble ver eso, ¿no? Bueno, el recipiente de presión, que es uno de los componentes fundamentales, y es donde digo que es tan importante que sea pequeño, se está fabricando en IMSA, en Mendoza. Bueno, ahí se ven algunas partes de la fabricación. Bueno, tiene un progreso estimado del 65% de avance. Los generadores de vapor que ven ahí son generadores de vapor particulares, son helicoidales, es un diseño bastante único, que se están construyendo en CONUAR, y los tubos se hicieron en FAE, en fabricación de aleaciones especiales. Las dos empresas son empresas que también nacieron de la CONEA, y básicamente estamos ahora terminando el preserie, porque básicamente había que ver si era fabricable esto, ¿no? Y realmente, bueno, ahí lo que se ve en azul es un horno de 30 metros de largo que se construyó especialmente para fabricar estos tubos, porque son tubos que no pueden ir soldados, es único en el mundo, así que bueno, también se abre toda una posibilidad de exportar este tipo de componentes para otros SMR, ¿no? Y bueno, básicamente lo bueno es que parece que si bien hay un montón de complicaciones, parece que es fabricable, así que a partir de esto la idea es este año poder ya poner el contrato para fabricar los 12 que van a ir adentro del reactor, ¿no? Bueno, y los combustibles obviamente también están diseñados completamente en la Argentina, en CONEA, se hizo todo el desarrollo tecnológico que se transfirió a CONUAR, y están siendo fabricadas las pastillas de los combustibles y los combustibles en CONUAR, y algunas de las pastillas se fabrican en CONEA también, con un progreso estimado del 56%. Y bueno, y ahora sí, ahí les muestro una hermosa fotito de la bandera de CONEA desde el CAREM, con abajo
los dos globos redondos de Atucha 1 y Atucha 2 y el río en el sitio de Lima. Doctora Sol Pedres, muchísimas gracias por la presentación. Le cuento que hay 110 inscriptos, o sea, 110 personas tuvieron la oportunidad de conocer este proyecto y la verdad, para los argentinos y quienes recibimos en Argentina, es un orgullo saber que este tipo de infraestructuras y de fuentes de energía se están desarrollando aquí en Argentina. Bueno, muchas gracias. Presentamos a Diego Roger. Él es director de biocombustibles y asesor en transición energética en el Gobierno Nacional, especializado en la relación energía y desarrollo. Se ha desempeñado en diversas actividades de consultoría relacionadas con la energía y el sector industrial de bienes de capital, energías renovables y transición energética. Ha desarrollado actividades de investigación en dichas temáticas en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA y elaborado diversas propuestas para políticas de transición energética y desarrollo tecnológico industrial en el sector de energías renovables. Es licenciado en Ciencia Política, magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica, en Gestión de la Calidad, ha cursado la maestría en Ciencia, Tecnología y la Sociedad y actualmente trabaja en su tesis de doctorado en Desarrollo Económico. Bienvenido, ingeniero Diego Roger. Politólogo, perdón, licenciado. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Bueno, arranquemos. Yo me he corrido un poquito de lo que habitualmente presento en términos de hacer una visión por ahí más tecnoeconómica y traté de atenerme a lo que era el espíritu un poco de la discusión hoy, es decir, más en el campo de la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, articulé la presentación, digamos, en función de lo que vengo trabajando hace años respecto de la problemática de la transición en torno a las preguntas que se nos planteaban, ¿no? Entonces, bueno, la visión 2030. Para arrancar, digamos, hablando respecto al desarrollo de la transición en Argentina 2030, hay que tener claro más o menos de mínima, grandes pasos, cuáles son las restricciones al desarrollo del sector en el país, ¿no? Y una de las principales restricciones al desarrollo del país tiene que ver con lo energético. Digamos, en los dos gráficos de abajo se ve claramente, por un lado, digamos, en la imagen de la izquierda, que hemos tenido, digamos, en los últimos 10 años déficit en lo que hace a la producción de energía, o sea que hemos tenido que importar ingentes cantidades de energía, por cifras de varios miles de millones de dólares, y por otro lado, mirando desde largo plazo, desde que tenemos datos en los balances energéticos, si vemos el crecimiento de la población en azul y la oferta de energía en naranja y el consumo de energía estimado, ¿no?, per cápita, vamos a ver que, digamos, salvo un momento en el cual hubo excedente de energía que se la exportó y que después, bueno, eso tuvo consecuencias para el autoabastecimiento, siempre hemos estado detrás corriendo respecto a las necesidades energéticas, lo cual básicamente implica una grave restricción al desarrollo en términos de que ningún país que no tenga una oferta suficiente de energía puede desarrollarse, incluir generar bienestar y demás. Por otro lado, bueno, para redondear el gráfico de la derecha, ¿no? Hace 20 años que tenemos estancado el consumo de energía per cápita. Y si uno ve, digamos, que se han deteriorado indicadores respecto de pobreza, inclusión, etcétera, se comprenderá rápidamente que además de que está estancado el consumo per cápita, también hay una inequidad bastante grande en lo que hace la distribución del consumo existente, ¿no? Después hay otra cuestión estructural derivada de las privatizaciones de los 90 que se pueden ver en cierta medida en los gráficos que propongo arriba, ¿no? En el izquierdo se ve generación eléctrica en azul como porcentaje de la generación eléctrica y en naranja se ve capacidades industriales tecnológicas en tecnologías de generación, en concreto en los bienes de capital para generar energía. Como se ve, Argentina genera energía fundamentalmente en tecnologías térmicas que no se fabrican en Argentina, tecnologías térmicas basadas en combustibles fósiles, y tiene, digamos, un aprovechamiento reducido en tecnologías que sí fabrican. ¿Por qué es estructural esto? Bueno, básicamente pues la política energética ha estado en los últimos 15 años, diría, potenciando la restricción externa en el sentido de que demanda más combustibles fósiles y proyectos financiados en dólares porque son importados,
en tarifas energéticas, digamos, que se pagan en pesos, ¿no? Cuando se habla de la puja distributiva, básicamente acá tienen la ilustración entre el financiamiento del sector energético en dólares y que existe repago en dólares, y que está tensionado por la constante devaluación de nuestra moneda y un pago de la energía en pesos, con sueldos en pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta es una restricción estructural que lo que hace es acoplar, digamos, la dinámica del ciclo energético y hacerla procíclica respecto de las restricciones que tenemos en el desarrollo. Y bueno, ya a la derecha tienen el ejemplo de cómo resultó Renovar, digamos, donde tienen graficado las capacidades industriales y tecnológicas del país en energía eólica y lo que se hizo efectivamente en Renovar. O sea, cero tecnología nacional y muy baja, bajísima, inclusión de bienes industriales nacionales. Entonces, para tratar de resumir, digamos, a la perspectiva 2030, lo que deberíamos resolver si queremos tener una transición energética que potencie el desarrollo, que deje de ser procíclica respecto de las restricciones, que genere empleo, inclusión, que sea sostenible y que sea federal. Bueno, básicamente tenemos una restricción de marcos normativos anclados en enfoques obsoletos y procíclicos respecto a restricción externa. Hay una fuerte inercia en el uso de hidrocarburos, con sentido. De hecho, si bien Argentina hizo una transición temprana al gas en los 80, después hemos retrocedido en términos de matriz eléctrica porque la nuclear y la hidroeléctrica perdieron pesos en relación a los ciclos combinados. Y hoy día, para avanzar, digamos, en transición con penetración de gas, deberíamos reemplazar combustibles líquidos, ¿no? Tenemos una ausencia de hoja de ruta estratégica para la transición, o sea, que identifique los aspectos centrales de la seguridad nacional en el sector energético y áreas claves para el desarrollo nacional. Para la seguridad nacional voy a volver luego. Hay una falta de coordinadores sistémicos que estén anclados en la hoja de ruta nacional para la transición. Y esto, digo, me refiero a sistémicos, o sea, ordenados en función de las prioridades nacionales, porque los que coordinan el sector energético están anclados en señales de mercado. En consecuencia, digamos, podemos decir que son sistémicos, pero son procíclicos, no contracíclicos a la dinámica estructural. En consecuencia, si se quiere hacer un cambio estructural como una transición de signo inclusivo y positivo, ese rol estaría faltando, ¿no? Y estos coordinadores tienen que coordinar el desarrollo tecnológico y la dirección territorial que sería la transición. Hay una ausencia de mecanismos y capacidades estatales orientadas al cambio estructural y la reterritorialización del desarrollo energético. Hay falta de coordinación interestatal e internivel, provincial y municipal, fundamentalmente derivada de la reforma constitucional del 94, y asociado a la reforma del 94 hay lo que yo llamo un federalismo con pies de barro, en una dinámica sistémica en la cual, digamos, gestionan sus recursos naturales y hay cierta discusión fatua, diría, en relación a nación, pero a su vez esa reforma, digamos, le ha dotado de músculo a las provincias para poder desarrollar esos recursos, porque básicamente al no haber, digamos, anclajes nacionales, hojas de ruta y herramientas nacionales que fortalezcan ese desarrollo, salvo contadas y honrosas excepciones, como algunas provincias que tienen hojas de ruta de largo tiempo, digamos, los resultados son mucho menos interesantes de lo que podrían ser y en general chocan con las iniciativas de nación. Bueno, la segunda pregunta que nos habían planteado tenía que ver con los desafíos en salud, ¿no? Entonces, bueno, los desafíos justamente tienen que ver con romper estas restricciones que yo les planteaba en las diapositivas anteriores. Tengan en cuenta, digamos, que un cambio estructural como es una transición energética que implica una coordinación en estas tres grandes dimensiones que vemos acá en este diagrama de la derecha, en la tecnoeconómica, en la sociotécnica y en la política, exige, por un lado, un nivel de coordinación enorme para coordinar infraestructuras, recursos y demandas, ¿no? Pues, digamos, en el sistema energético la oferta tiene que estar acoplada con la demanda en hojas de rutas de desarrollo de recursos e infraestructuras que suelen llevar más de un gobierno, con lo cual, digamos, la planificación, digamos, que se requiere tiene que ser muy potente. En lo sociotécnico hay regímenes y nichos en los cuales tiene que coordinar el país y definir dónde se va a especializar. Hay que coordinar respecto a la difusión tecnológica y también hay que coordinar los sistemas de innovación en esta interacción. Y a su vez, en términos de política, hay que alinear intereses políticos, agregaría políticos y empresariales, ¿no?
las metas estatales que se deben respecto de la transición y hay instituciones y capacidades que tienen que coordinar todos estos sistemas. Entonces, digamos, ¿cuál es el mayor desafío mirándolo, si se quiere, desde la democracia para acá, pero también desde la reforma de los 90 en el sector energético que tenemos para la transición energética? Bueno, es que la transición se convierte en una herramienta de desarrollo e inclusión, lo cual implica romper la dinámica estructural del sistema energético que reproduce su desarrollo. En cierta medida deberíamos replicar lo que hizo YPF en el siglo pasado, desarrollando proveedores y haciendo, digamos, que el petróleo tenga un multiplicador de empleo enorme porque hay una cadena de valor local asociada muy grande, o sea, es lo opuesto de un enclave, ¿no? Por otro lado, digamos, las reglas y herramientas que la guían no tienen que buscar el óptimo, sino como desafiar señales. ¿Y por qué subrayo esto? Porque el óptimo de su desarrollo es el subdesarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si uno busca, digamos, los equilibrios de mercado en términos de ordenar el desarrollo de una materia energética, cuál es la más barata, básicamente lo que va a hacer es reproducir la situación de subdesarrollo del país, porque justamente las políticas que tienen de desarrollo industrial, financiamiento, exportaciones y demás, los países del primer mundo y a su vez de subsidios para el desarrollo tecnológico en estas tecnologías más nuevas, relacionadas con la transición, sea lo más barato sea lo importado, y de ahí eso se acopla con la dinámica de endeudamiento externo y fijación de tarifas en dólares que le explicaba al principio, es lo que ancla al sector energético con la restricción externa, con la puja distributiva y finalmente con la volatilidad del tipo de cambio. Digamos, es una dinámica recursiva que se autoalimenta en la medida que yo voy escalando ese mecanismo, ¿no? Y entonces, ¿qué implica esto? Bueno, desafiar la fuerza centrífuga del actual entendimiento sobre cómo se traduce el federalismo en el sistema energético. ¿Qué implica esto? Bueno, poner mayores instancias de coordinación, de arranque, hojas de ruta común y demás, lo que les ponían en la diapositiva anterior. También la forma en la cual se entiende la tecnología en el sector, relacionado con esto que les decía antes, y recuperar la planificación energética de la captura actual que tiene en el sistema financiero y resolver la cuestión de financiamiento endógeno y de largo plazo para grandes proyectos energéticos, porque sin esto no es posible pensar en una hoja de ruta nacional para la transición y mucho menos en desarrollo tecnológico asociado a la energía nacional. ¿Por qué digo la captura del sector por el sector financiero? Bueno, básicamente porque hoy día cuando se definen inversiones, por ejemplo en generación eléctrica, la variable principal que se toma para definir esto es el retorno de la inversión y cuán rápido se hace este retorno de la inversión. Esto lo pueden ver claramente en todas las estructuras de incentivo, en planes, por ejemplo, como el Renovar, que está pensado en términos de capital financiero. Con lo cual, digamos, el óptimo de la inversión y del desarrollo de esa inversión está pensado en la velocidad de amortización y la valorización del capital, cuando la dinámica del capital productivo que tiene que desarrollar Argentina y de los escalamientos tecnológicos no tiene que ver con el óptimo financiero, sino con el óptimo del sistema general y con el óptimo de las tecnologías que tenemos que desarrollar para darle sustentabilidad y seguridad energética al país. Entonces, ¿qué requiere esto? Bueno, una hoja de ruta para la transición que exige un gran ejercicio de imaginación política y social. O sea, básicamente recuperar la centralidad de la política energética en el desarrollo político y territorial del país. Como se darán cuenta, voy un poco a contramano de lo que es el tópico dominante en términos de las discusiones de energía, pues están dominados desde mi punto de vista por parámetros economicistas, en términos de que se optimiza la inversión o el desarrollo del sector energético en función de variables macroeconómicas que en buena medida distorsionan los parámetros estructurales del sector, que es un sector que se mueve en términos de décadas, o en algunos casos, digamos, las inversiones de más corto, digamos, de lustro. Con lo cual, digamos, son lógicas que, dicho en criollo, se llevan a las patadas. Y en consecuencia, si uno quisiera tener una transición que se ordene en las prioridades, necesidades y que vaya a la base, si se quiere, de reclamos como los ambientalistas que tienen una base de cultivo, digamos, en cierta sabor a poco o inconformidad que hay respecto de los resultados que han dado estas décadas de desarrollo bajo el paradigma neoliberal en lo que tiene que ver con lo energético, ¿no? Entonces, justamente cuando me refiero a un ejercicio de imaginación, me refiero justamente a recuperar
no si se quiere las visiones que hubo en el siglo XX respecto al desarrollo territorial energético, porque eso, digamos, era otro tiempo, otro paradigma, pero sí el rol de la política y del sector energético como transformadores del territorio y la realidad social y en última instancia el desarrollo nacional. A ver, materia prima para esto nos falta. Si uno mira rápidamente estos mapas, en los que ven, digamos, todos los proyectos mini hidros que queda por hacer, digamos, la densidad de biomasa y biorefinerías que tiene el país, el nivel de irradiación solar, el eólico, minerales claves para la transición, como cobre, litio, uranio, entre otros, o la densidad que hay, digamos, en tambos porcinos y bovinos, uno ve claramente zonas de especialización para determinadas tecnologías energéticas relacionadas con la transición. Justamente el problema de todo esto es que para que, digamos, hagan sentido algunas de estas tecnologías que están altas en costos, si uno la compara, por ejemplo, con el gas natural, hace falta una hoja de ruta general en la cual componerlo y desarrollar las curvas de aprendizaje que bajen los costos para estas tecnologías, o bien que las pongan o las incluyan dentro de ciertos racionales en términos de cómo se definen modelos de negocios en relación a la conformación de un mix energético que tienda a bajar de costo, no a escalarlo, ¿no? Entonces, digo, insisto, materia prima hay, porque poseemos innumerables recursos, y bueno, acá les hago una nota al pie. Esperaban, digamos, energético de la transición. Además, esto lo he presentado en otras transiciones, en otras presentaciones sobre transición y el modelo y demás, cómo lo consigo. Les voy a poner el final, ¿no? Digamos, nuclear, hidroeléctrica y eólica son claves, digamos, en términos de tecnologías de potencia, y hay otro pilón de tecnologías que jugarían un rol más distribuido, ¿no? Eso lo pueden ver en otras presentaciones que he hecho, que al final de la presentación van a ver el link donde está en mi página de ResearchGate. Acá quería centrarme, si se quiere, más en los interrogantes que tienen que ver con la visión hacia adelante y justamente en los elementos que precisamos para poder concretar una visión de este tipo. Tengan en cuenta que, ¿no?, si queremos hacer una transición al 2050 para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y demás, sobre esta propuesta de transición que vengo desarrollando hace años, estaríamos hablando de volúmenes de inversión que van entre 400 y 800 mil millones de dólares hacia 2050, digamos. Inversiones que si se tuvieran que financiar con inversión extranjera directa tendrían como resultante una primarización absoluta del sector energético en relación al país, industrial relacionado, y a su vez, digamos, una profundización de la problemática estructural del sector, con lo cual, si queremos tener una transición energética que sea sustentable, económica, socialmente y ambientalmente, definitivamente hay que encarar la cuestión del financiamiento endógeno de buena parte de estos proyectos, porque si no, digamos, nos transformaríamos en un exportador de empleo industrial, tecnológico y científico en relación a los países que nos proveerían estas tecnologías, ¿no? Bueno, tendencias globales e impacto para encarar la última parte. La energía, digamos, siempre ha sido el principal vector de desarrollo de la humanidad, desde las cavernas, ¿no? Desde que inventamos la palanca con el garrote. Y básicamente desde la revolución industrial, que se empezó a inyectar productividad vía los combustibles fósiles, esto ha sido más patente que nunca. Como ven, digamos, en algunos escenarios de transición, como se ve ahí a la derecha, tanto de electrificación como provisión de energía renovables en el reemplazo del consumo nuevo y una lenta declinación de los combustibles fósiles con un reemplazo del petróleo por el gas, ¿no? Ahí Argentina claramente tiene una oportunidad del lado del gas de vaca muerta para ser proveedor para otros países, pero también para tener una descarbonización rápida de combustibles y plantear una hoja de ruta, digamos, en ese mix en el que puedan introducirse también bioenergías, un proceso de electrificación y la aparición del hidrógeno como vector, primero en procesos industriales y quizás después en transportes de larga distancia, ¿no? Cada país soluciona la transición en función de sus necesidades, pero también de sus recursos, ¿no? Entonces, habitualmente, cuando estas discusiones me dicen, bueno, mirá Alemania lo que está haciendo, mirá X país lo que está haciendo, bueno, está bien, ese país hace eso, digamos, porque tiene determinados stocks de recursos. El caso de Alemania, cuando se lo puede
renovable, pero también han decidido centrales nucleares que no emiten y pasar al carbón. ¿Qué quiero mostrar con esto? No es una chicana, sino que quiero mostrar que los países echan mano de los recursos que tienen para tratar de establecer o configurar una seguridad energética más o menos razonable en términos de abastecimiento a la matriz energética nacional, ¿no? Entonces, lo que digo que no son trasladables los parámetros básicamente de terceros países a Argentina porque tienen una configuración de recursos diferente en lo que hace a recursos naturales y también diferenciales capacidades industriales, tecnológicas y científicas. ¿Qué impactos va a tener en los cambios, digamos, o cuáles van a ser los principales vectores en el cambio de la transición? Bueno, cambios y estamos viendo ya lo que llamamos tecnologías núcleo, que son, digamos, las tecnologías de generación propiamente energética, en los paquetes tecnológicos asociados para la gestión de estos sistemas, llámese sistemas de almacenaje y demás, y las infraestructuras. Porque la electrificación y el declino de los hidrocarburos va a implicar una reconfiguración radical de todo el sistema energético, de todas las infraestructuras de transporte, distribución, domiciliaria, de la forma en la cual se piensa territorialmente esto, y va a requerir ingentes cantidades de inversión respecto de esto, y a su vez el desarrollo de un conjunto de tecnologías que permitan gestionar tanto los sistemas de generación como los sistemas de almacenaje, temas de almacenaje y gestión de las redes, como todo, digamos, entre el despacho, el consumo y demás. También va a haber un enorme desplazamiento en lo que hacen materiales y minerales, que ya lo estamos viendo, ¿no? Donde van a aparecer nuevas zonas geopolíticamente relevantes, digamos, por los minerales que van a ser claves para la transición, que se van a disparar enormemente la demanda de materiales relacionados, por ejemplo, para la construcción de baterías, pero también tierras raras, cobre, aluminio y demás relacionados con la construcción de tecnologías renovables. Es terriblemente intensiva la transición energética en minerales, con lo cual va a haber aparición de nuevas problemáticas relacionadas con esto. Y por otro lado, bueno, y como les decía, habrá que en todas estas temáticas va a haber enormes requerimientos de financiamiento para el desarrollo de todos estos elementos, para la minería, para el desarrollo tecnológico, para las inversiones de generación y demás. Porque si tenemos en cuenta, digamos, la densidad energética de los hidrocarburos en relación a las renovables, las escalas en términos de generación van a ser enormes y va a haber que desarrollar millones de hectáreas, por ejemplo, de parques eólicos para poder reemplazar la energía derivada de hidrocarburos, por ejemplo, generación térmica, ¿no? Entonces, para ir redondeando este tema, la vuelta de la energía a la esfera de la seguridad nacional. En los últimos tiempos, la guerra de Ucrania ha acelerado procesos geopolíticos que se podían ver que se venían gestando y reconfiguran de manera acelerada el tratamiento que se da al sector energético y la dinámica que se le imprime a su desarrollo. Habitualmente se habla de desglobalización, el proceso que estamos viendo, pero en realidad, digamos, de lo que se trata es de un reacomodamiento de ciertas políticas o ciertos sectores en función del reacomodamiento geopolítico en términos de esferas de influencia y del proceso de cambio hegemónico, ¿no? Claramente lo que se está viendo en Europa en relación al gas de Rusia y el cambio hacia la provisión de Estados Unidos y el giro nuevamente hacia el sector nuclear y demás tiene que ver con una reconfiguración de la política energética en el campo de la seguridad nacional, no en el campo de los mercados, como se lo veía antes, cambiando la noción de seguridad energética que preponderaba, que estaba asociada con el abastecimiento en cadenas logísticas y demás, a seguridad nacional, donde, digamos, lo militar va a empezar a tener un peso cada vez más relevante. Por otro lado, ha quedado en evidencia también que la dependencia a importaciones de terceros países en cadenas de suministros vulnerables expone gravemente la seguridad nacional y esto empuja en parte el desarrollo nuclear. Por otro lado, la exposición a tecnologías de terceros, patente en el manejo que ha hecho Estados Unidos en las empresas él vinculadas, pone en el mediano y largo plazo en cuestión la conveniencia de apoyarse en tecnologías que no hay manejo nacional importadas, ¿no? Y que se carece de manejo local. Típicamente, digamos, acá si quisieran en Argentina, nos podrían apagar desde Texas parques eólicos, y esto pasa a nivel mundial, ¿no? Y esto, en función del manejo que ha hecho Estados Unidos con las salidas de ciertas tecnológicas y el bloqueo a Rusia y demás, pone luces de alerta respecto a la seguridad de suministro eléctrico en muchos países, por ejemplo, ¿no? También la reconfiguración de bloques de aliados replantea el actual escenario en tecnologías clave como la nuclear, poniendo interrogantes sobre seguridad energética asociada a ellas.
básicamente provisión de combustibles, mantenimiento y demás, lo cual sin duda va a reconfigurar cadenas de suministro y políticas nacionales. Y todo esto va a impactar también en las estrategias nacionales de descarbonización, ya que obliga a poner en consideración sostenibilidad y resiliencia de la misma a la luz del escenario internacional caracterizado por la alta volatilidad. Básicamente, si Europa pensaba basar su estrategia de descarbonización fuertemente en hidrógeno verde importado, creo que van a poner la lupa mucho más fuerte en cómo van a ser estas cadenas de provisión, privilegiando producciones que quizás estén más cerca o menos vulnerables en lo que hace desde el punto de vista logístico, ¿no? Y en términos nacionales, la principal consecuencia se puede asumir es que sin nuevas herramientas de política, con un fuerte acento en el financiamiento endógeno a largo plazo, no hay viabilidad macroeconómica ni sostenibilidad para la transición energética, al menos en una perspectiva de desarrollo e inclusión. Sí lo hay en una perspectiva, ¿no?, que profundice estas situaciones estructurales que yo les señalaba al principio. Bueno, para ir concluyendo, la actual volatilidad que enfrenta el mundo ha desatado y acelerado cambios de fondo y exige cada vez más planificación y celeridad de respuesta, ¿no? Lo cual tensiona todo el sistema. Por otro lado, también la dinámica estructural que les comentaba al principio es una seria limitación para traducir estos imperativos en políticas de desarrollo e inclusión, porque básicamente, digamos, tenemos que trabajar en políticas de fondos que sean contracíclicas y el sistema procíclico. Desarrollar una agenda para el cambio estructural de fondo, ¿no?, a 2050 en el país exige que identifiquemos las áreas de mayor oportunidad sobre la base de un análisis de la dinámica y las posibilidades que tenemos. La dinámica tiene que ver con la estructural que le decía, las posibilidades tienen que ver con recursos y capacidades. Insisto, las capacidades tienen que ver, siempre subieron al cambio del orden, digo, industriales, tecnológicas y científicas. ¿Por qué? Porque tenemos que arrancar una política de escalamiento del industrial, conectar con lo tecnológico y tirar de lo científico, porque si hacemos al